Muy buenas tardes, estamos una vez más en nuestro programa Tu Onda Club, una radio de estilo con el licenciado Sergio Méndez, como siempre, ¿verdad? Que nos hace el honor de acompañarnos. Sergio, un gusto que estés con nosotros nuevamente. Hugo, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la deferencia de poderme invitar a tan prestigioso programa. Gracias. Sergio, hoy en día, ¿verdad? Como nos hemos dado cuenta que está el Mundial, ¿qué te ha parecido sobre eso, Sergio? O sea, ¿qué perspectivas tienes? ¿Quién será el campeón para este Mundial? Uy, lo que pasa es que dicen que el niño que es llorón y el otro que lo pellizca. Todos saben que a mí me encanta el fútbol y particularmente mis inicios dentro de la televisión salvadoreña, más allá del tema de anuncios y modelajes para pagarme mis estudios en la universidad, fue iniciar en la narración deportiva en el Canal 4, no solamente de la liga doméstica o liga a Bundesliga, sino también la liga inglesa o mexicana, pero también, por supuesto, la Champions, las eliminatorias, la Supercopa de Europa y particularmente el Mundial, Sí, sí. que en su momento llevamos. Y es increíble porque esto viene a tocar fibras muy sensibles y emocionantes, y particularmente luego de mi paso sobre las canchas en su momento en diferentes escuelas de fútbol, pero la vida de mi padre, también Sergio Méndez, que estuvo en los Juegos Olímpicos y en el Mundial del 70, estadio donde he tenido la oportunidad de estar, en el Coloso de Santa Úrsula, donde también será sede el próximo Mundial compartido entre Canadá, Estados Unidos y México. México se estaría constituyendo ya en el único país en poder organizar una tercera Copa Mundial y que tiene, por supuesto, todas las credenciales para hacerlo. ¿Qué opino del Mundial? Ok, de Qatar. Creo que hasta este momento tenemos sorpresas muy marcadas, como el triunfo de la selección que tuvo precisamente el representativo del sol naciente, como le decimos nosotros, Japón, el representativo germano, no solamente porque es una candidata a poder ganar el Mundial, sino también porque ya ha ganado el Mundial en ediciones pasadas, pero también el triunfo que tuvo Arabia Saudita sobre el representativo del albiceleste, Argentina, con todas las estrellas, incluyendo Ángel Di María, Leo Messi, entre otras, que tienen una gran cantidad de jugadores. También el que fue aparatosa, la selección de España, la Furia Roja, contra el representativo centroamericano de Costa Rica, pura uva, mae. Es increíble, Costa Rica ha tenido un desempeño increíble, más que cualquier otro país centroamericano en una Copa del Mundo, y lo dejó bien claro en Italia 90, cuando tenía grandes jugadores como Rolando el Rolo Fonseca o Wanchope, que estuvo en el Derby County de Inglaterra, entre otros grandes jugadores, o el portero Gabelo Conejo. Ahora Costa Rica tiene aún a Brian Ruiz y todavía del Hert en su momento, que militaba en Europa. Pero también tiene a este cancerbero, Keylor Navas, exjugador, ahora en el Paris Saint-Germain y antes en el Real Madrid. Wow, y aún así ha recibido tremendo castigo, ¿verdad?, por el representativo de la península ibérica, la Furia Roja. Hasta ese momento han habido sorpresas. ¿Quiénes son los equipos para mí que tienen posibilidades concretas de poder alzar la Copa del Mundo? Para mí, sin lugar a dudas, es Brasil de este lado y Argentina, sin lugar a dudas. Podríamos decir que Uruguay podría andar por ahí, pero para mí Brasil y Argentina. Y del otro lado, para mí, indistintamente que Argentina haya sacado este resultado, porque recordaremos cuando España
inició la Eurocopa ganándola y el Mundial también inició perdiéndola. Es decir, el fútbol es así, como decimos nosotros, y en el fútbol 2 más 2 no es 4. El hecho de que tú, Hugo, le ganes, por ejemplo, con tu selección, le ganes a Brasil y que yo le haya ganado a Hugo no significa que yo le voy a ganar a Brasil. Eso en la práctica no funciona así. Sí, hay diferentes factores que determinan un triunfo dentro de un colectivo. Del otro lado del mundo, yo me decanto por Alemania, inclusive, indistintamente del resultado, siempre lo dije desde un inicio, pero también por Francia. Yo podría decir de que de verdad que España nos ha dejado claro que tiene todo el potencial para poder venir y alzarse con una Copa Mundial, por una segunda Copa Mundial de la mano de Luis Enrique, el técnico, y que, como te decía yo, el mejor desempeño lo hizo en aquel entonces con el ex entrenador del Real Madrid, que para mí fue una falta de respeto haber dejado ir el Real Madrid al bigotón, como le decimos nosotros al técnico, y que después ganó precisamente la Eurocopa y la Copa del Mundo, Vicente del Bosque. ¿Qué estrellas tiene hoy por hoy España? Tiene muchos, pero particularmente tiene ese juego de la columna vertebral del Barcelona y el Real Madrid. Entonces, si bien es cierto, ya no tiene a un Piqué, ya no tiene a un Sergio Ramos, ya no tiene a un Iker Casillas, a un Xavi, a un Iniesta, pero sí tiene a jugadores muy claves como un Jordi Alba, tiene a un Sergi Busquets, para mí, tiene a jugadores muy, muy emblemáticos y determinantes que en algún momento pueden ser determinantes o claves para una victoria, porque tiene un tipo de juego bien vertical y también un colectivo interesante donde las individualidades son como las opciones que quedan en última instancia. Por ahí me preguntaron en algún momento, mira, ¿y cómo ves a Portugal? No lo veo sólido, más allá de individualidades como puede tener Cristiano Ronaldo. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, a Holanda, la naranja mecánica? Es muy predecible, muy mecánica, valga la redundancia, por lo tanto no tiene esa picardía del juego latinoamericano que sí tiene Brasil y Argentina y Uruguay. México, muy bien, México, el representativo de la CONCACAF también, Sí. y próximo candidato a ser sede de la Copa del Mundo, como lo decía con Estados Unidos, el representativo de las barras y las estrellas. Viene un choque interesante entre el representativo de la Rosa, que es Inglaterra, con Estados Unidos el sábado. El sábado va a jugar también Argentina, también va a estar interesante contra México, lo vamos a ver. México no se le frunce el ceño, precisamente por el nivel de fútbol, el jugar contra Polonia, el jugar contra Holanda, el jugar contra Estados Unidos, el jugar contra Argentina, Brasil, ya lo ha hecho muchísimas veces dentro y fuera del Estadio Azteca y ha tenido resultados sumamente interesantes. Yo recuerdo aquella Copa América que fue invitado a México y que la final de la Copa América la disputó entre Argentina y el representativo Azteca, y que Argentina le ganó por un error mental, saque de banda que estaban discutiendo, y la agarró, por supuesto, Leonardo Rodríguez. Estaba también en aquel entonces jugadores emblemáticas como estaba Canigia, y también, por supuesto, como estaba el jugador Diego Latorre y Batistuta. Recordaremos al Rey León todos, y entonces así fue como se le ganó, en un gol donde el Brody Jorge Campos, que lo vimos acá en el Estadio Cucatlán, yo lo vi esa final, eliminatoria, donde El Salvador le ganó a México acá, y después en el Azteca caímos en aquel pase monumental, luego del penalti que cobró Carlos el Papo Castro Borja,
en una falta que le cometieron a Jorge el Mágico González, y teníamos al diminuto Mauricio Cienfuegos acá de un lado. Por otro lado también teníamos aquel pase de Ignacio el Toto Díaz Arce, pelota filtrada, 3/4 de cancha a Rendero Giraeta, y que pues al final le terminó marcando al Brody Jorge Campos. Y del otro lado teníamos a dos cancerberos muy buenos, como por ejemplo la Carlanga Rivera, y teníamos al Superman García, que en paz descanse. Hicimos un juego de fútbol precisamente para recaudar fondos en su momento con otros jugadores para ayudarle para la enfermedad que estaba este jugador que estaba peleando, ese desenlace lamentable que tuvo y que hubiéramos querido que hubiera sido otro, porque fue una persona que dio muchísimo para este país, pues con el simple hecho de que no se dieran los amaños de partido, ya con eso era suficiente. Interesante el tema que has abordado del fútbol, porque estamos en el apogeo del Mundial. Sí. Y qué interesante que podamos describir a cada una de las selecciones y lo que ha pasado. Hugo, es penoso y lamentable que luego de 40 años El Salvador no vaya a una Copa del Mundo. Es penoso. Y es penoso porque El Salvador fue el primer partido y el primer equipo en un mundial representante de Centroamérica que clasificó a un mundial, México 70. Con el Mágico González. No, el Mágico fue en el 82. Aquella selección del 70 fue la primera de la mano de Goyo Bundio, y que luego el entrenador en el mundial fue don Hernán Carrasco Vivanco, pero quien la clasificó fue Goyo Bundio, papá de Roberto Bundio, y Hernán Carrasco, papá de Hernán Carrasco, hijo. Los dos ex compañeros míos en el Canal 4 que narrábamos partidos de fútbol. Y los dos fueron entrenadores de mi padre. Entonces, en la década del 70, la selección salvadoreña tenía grandes jugadores que, daban miedo. Se enfrentaron con el anfitrión, con México en el Mundial, pero se enfrentaron también contra Rusia, donde estaba Irán Yashin, la araña negra. Pero tuvieron acá muy buenos fogueos en el país. Lo que te quiero comentar es que la constelación de jugadores que viajó a México 70 fue en alguna medida una antesala que lo que nosotros tuvimos con los Juegos Olímpicos también, de esa selección, donde estaban jugadorazos como Cariota Barraza, que no viajó a ese mundial, que hay que decirlo, pero que estaba Mon Martínez, Juan Ramón Martínez, un centro delantero, tremendo. Estaba también Gualberto el Pulpo Fernández, estaba como portero la Araña Magaña, estaba como defensa Salvador Mariona, Pechuga Villalta, Ninón Osorio, el ruso Quintanilla, estaba entre otros grandes jugadores, Pipo Rodríguez, que era creativo, elemental, era un jugador realmente impresionante. Estaba también el Potro Portillo, Jaime el Potro Portillo, tremendo jugadorazo, a quien le tengo un gran cariño. Estaba jugadores como Pachín González, hermano de Jorge González. Estaba Sergio Méndez, mi padre, de centro delantero. Habían grandes jugadores en aquel entonces, de la mano del técnico al cual le he hecho referencia. Y El Salvador pues ahora ya no clasifica a los mundiales, a ningún mundial, y no lo hace ni en una forma muy cercana, Hugo, lo hace en una forma lamentable, donde amañando partidos de fútbol. ¿Crees que esto se ha venido dando por la política y todo eso? El fútbol es política. El fútbol es política, Hugo, y los políticos utilizan al deporte para ganar réditos políticos, porque constituye precisamente un producto nostálgico. Yo he estado muchísimas veces en Estados Unidos narrando partidos de fútbol, donde ha estado la selección nacional, donde han habido equipos de fútbol como el Águila, el Santa Tecla, pero también he estado en otros partidos donde me han invitado, donde hay otro tipo de equipos, otras selecciones de otros países.
Y hay que decirlo, hay que ser honrados en este tema. La selección no tiene una evolución positiva. No tenemos jugadores que nosotros podamos decir que están posicionados en Europa o en cualquier otra liga también competitiva. Sí. No lo tenemos y hay que ser honrados porque muchas veces la gente no tiene los sentimientos educados y se desborda únicamente para decir tonterías. Parece que han sacado maestría en decir tonterías y hay que decirlo. En el año 2022 la ciguanaba, el cipitío, la carreta chillona y el indio Cucatleco son paja. Entonces la gente viene y dice, no, es que hoy sí se le va a meter el indio Cucatleco. ¿Cuál indio Cucatleco? ¿Y de qué está hablando? O sea, no sea tontito, hijo. La gente se va a burlar de usted. O la otra situación es, Hugo, que es bien lamentable, porque yo he visto a El Salvador jugando con nuestro similar de Guatemala. Lo he visto en el Mateo Flores, sí. Pero también lo he visto aquí, pero también lo he visto, por ejemplo, en Estados Unidos, en el Audi Field Stadium. Ahí lo narré, el partido de fútbol. Sí. Para nuestros connacionales en Estados Unidos. Y El Salvador se mira mal, Hugo. Y los técnicos, para mantenerse en el banquillo y no perder su chamba, salen diciendo cosas más tontas como estas. Sí, perdimos, pero esto es un proceso. Sí, está bien, perdimos, pero voy contento porque hay otros jugadores que han tenido mayor tiempo y ahora ya le estoy dando forma al 11 titular. O sea, siempre son tonterías, Hugo. Tonterías. ¿Qué tuvo que haber hecho la gente después de los amaños de partido? No haber ido a ningún tan solo partido de fogueo de la selección. Sí, porque en todo eso nosotros, El Salvador se ha apoyado con gente extranjera, podemos decirlo así, como diferentes nacionales, ¿verdad? Entonces, siempre salen las mismas declaraciones, siempre son los mismos técnicos, siempre es lo mismo. Se podría llamar que ya no deberíamos de participar en eso. ¿Cómo no? Lo que sucede, Hugo, es que nosotros hemos estado cerca que la FIFA nos sancione, Hugo, muchísimas veces, pero la vez más clara es hace poco que el INDES quiso tener y tuvo una interferencia y eso no se puede hacer. Las reglas de la FIFA no son negociables. Si no te gustan, date. Es como que tú estés en una casa viviendo de tus padres. No te gustan las reglas, ahí está la puerta. Uh-huh. La FIFA no necesita de El Salvador, Hugo. El Salvador necesita de la FIFA. Sergio, también... Y muestra de eso, que es un tema lamentable, es donde este ente colegiado que no tiene absolutamente nada que ver, como es el INDES, con su representativo, quiso que la FIFA se adecúe a los estatutos. Y eso es una... no sé cómo decirle para que no se escuche peyorativo. Esa es una falacia. Eso es una... no sé, es una tontería. Es inicuo. Son pajaritos volando, Hugo. Es decir, ellos formaron una liga paralela. Qué lamentable eso lo que han hecho. Porque simple y sencillamente lo que han hecho es golpear a la Liga Mayor. La Liga Mayor no depende del gobierno. Y eso es lo que yo vi de pronto con Hugo Carrillo, que yo no lo estoy defendiendo. Hugo Carrillo es una belleza de ciudadano ejemplar. Es decir, dicho en el sentido negativo de la palabra. Sí. Pero de eso, a empezarle a señalar como un aviso en fiscalía por lavado de dinero o por evasión fiscal, Hugo, y decime, ¿y desde cuándo la federación recibe dinero del gobierno? No recibe dinero, y entonces ¿dónde está el delito, Hugo? ¿Me entendés? O sea, querer engañar, subir a la voladora a la gente. ¿Por qué se quieren tomar el fútbol? Se quieren tomar el fútbol porque ahí hay plata. Porque el fútbol es un producto nostálgico. Sí. No es para arreglarlo, es mentira. Tú recordás a Tony Saca cuando Tony Saca venía, agarraba dinero de los contribuyentes y decía, voy a regalar $5,000 por cada gol. ¿Y a cambio de qué? O sea, ¿me entendés? ¿Y por qué tenés que estar regalando el dinero? No es así, Hugo. ¿Cómo vas a...? Y te lo demostró. ¿Fuimos a un mundial? No fuimos a un mundial. En la segunda edición, Tony Saca, cuando quería ser candidato, dijo de que él prometía que íbamos a ir a un mundial. ¿Cómo que de él depende?
ir a un mundial. ¿Cómo que él se va a meter en la cancha? No, Hugo, lo que pasa es que hay procesos y los procesos se tienen que respetar y los procesos maduran. Es lo que sucede con Dios. Dios viene y te dice, va a haber un proceso. El proceso no va a ser menos que eso, pero sí va a ser más. Si vos no me querés llamar. El pueblo de Israel le dijo, van a ser 40 días. Y se volvieron locos. Y fueron 40 años, Hugo. Y se murieron todos. Y entraron a la tierra prometida donde fluye leche y miel. Los hijos de los hijos. No entró esa generación. Dios dijo que la iba a destruir. Entonces, la gente lo quiere ya para todo. Ya. Entonces el político sabe eso. Entonces por eso ofrece cosas, sí, como el plan control territorial, como el régimen de excepción, que son una falacia y que no están terminando con el problema. ¿Por qué? Porque las desapariciones han crecido. Entonces, en ese mismo nivel del fútbol, tú ves a los políticos, Hugo, donde llegan a un palco y andan en campaña. Sí. Y andan con la camisa de la selección. Y empiezan a saludar a todo el mundo. Y prometen sobre el fútbol. Entonces yo te diría a ti, ¿lo hizo Paco Flores? Sí. ¿Lo hizo Tony Saca? Sí. ¿Lo hizo Mauricio Funes? Sí. ¿Lo hizo Salvador Sánchez Serén? Sí. ¿Lo ha hecho Nayib Bukele? Sí. ¿Y quién de ellos ha clasificado al Mundial? Ninguno, porque no dependen de ellos. Pero como la gente le encanta que le den paja y que la suban a la voladora y que le digan lo que quiere escuchar. El fútbol, yo que lo he narrado, yo que lo he jugado, yo que vengo de una familia futbolera, porque tanto mi padre como mi tío Mauricio Esteban Méndez fueron parte de la selección nacional. Jugaron en el Firpo, jugaron en el Águila, jugaron en el Marte, jugaron en el Santiagueño, jugaron en la selección nacional. Yo te puedo venir y decir claramente que no son pupusas las que se están tirando y que no son botellas las que se van a soplar. Pero eso la mapachada quiere que le digan eso. Hay un proceso. Hay que invertir en las fuerzas básicas. ¿Quién era el granero? ¿Quién era el semillero del Águila? Cuando el Águila era un equipo que se pasaba por toda Centroamérica, igual que el FAS y el Alianza. El Dragón. ¿De dónde vino mi padre? Mi padre vino del Vencedor, de Usulután Santa Elena. Quien estuvo en Usulután Santa Elena sabe que cuando vendieron a mi padre fue simple y sencillamente por una cifra módica, simbólica, pero él pidió un partido de fútbol donde llegara el Super Águila al estadio del Vencedor y que esa taquilla iba a ser del Vencedor. Se fueron dando el tiempo y no pasaba. Y mi padre, Sergio Méndez, se puso firme y le dijo al Águila, luego de ser campeón goleador, le dijo que mi padre era campeón goleador en casi todos los torneos. Sí. Pese a todos los buenos jugadores internacionales que traían. Ya te voy a contar quiénes eran. Él se le puso al Águila que tenía que cumplir. La gente que estuvo en el estadio cuenta, Hugo, porque yo no había nacido, mi padre murió cuando yo tenía 1 año 5 meses, en un accidente de tránsito. Mi padre murió en el 77, un 19 de diciembre, que ya va a cumplir aniversario, y nació un 14 de febrero. Murió cuando tenía 34 años mi padre. La gente que estuvo en Santa Elena lo recuerda como un acontecimiento, y no solamente la gente, de todo el país fueron a abarrotar el estadio de Santa Elena, el Vencedor. Sí. Cuentan que fue algo monumental lo que sucedió, histórico, como un carnaval de San Miguel. Llenaron el pueblito de Usulután. Y entonces llegó el Águila, imagínate, el Águila, el Super Águila en el país, ¿verdad? Que en el ex área de la CONCACAF andaba jugando en todos los países y pues teníamos un representativo en aquel entonces donde El Salvador ya había ido a Juegos Olímpicos y estaba a punto de ir al Mundial. Sí. En ese entonces llegó el Águila a jugar y entonces cuando iban a entrar vino mi padre y le dijo, no, espérame, yo voy a jugar con el Vencedor. No jugó con el Águila y entonces le dijeron, ok, listo. Fue un show tremendo. Mi padre metió ese día, le metió al Águila 3 goles para que su gente lo viera jugar y se desarmó en la cancha con el Vencedor. Estaba en su apogeo él.
fue contundente Sergio Méndez en contra del Águila. O sea, el Águila ahí sintió lo que Sergio Méndez representaba para Usulután, para Santa Elena, y Santa Elena para Sergio Méndez. Y que él le quería dar a su pueblo, a su gente, ese show, y fue punzante, fue vertical, mi padre, como lo era, en una situación contundente dentro del área de los grandes acontecimientos. Se dejó en la cancha, fue el centro delantero que todo el mundo lo quería ver, y realmente cubrió las expectativas, pero lo estaba haciendo para su gente. De hecho, mi abuela lo fue a ver, y mi abuelo, mi tío, y para ellos fue ver a su hijo, donde todo el mundo le aplaudía. Fue realmente un verdadero reconocimiento para su madre. Verlo en un mundial a mi padre. Sí. Mi abuela era la razón de vivir en alguna medida de mí, y viceversa. Por eso es que mi abuela quedó muy mal ante la muerte de mi padre. Perdió, básicamente, entró en una situación donde perdió el rumbo de su vida, en el sentido de que ella quedó trastornada, muy, muy mal. Las veces que yo la vi a mi abuela, ella ya divagaba. Fue bien, bien fuerte el tema de la pérdida de mi padre para ella. Ese era el nivel de fútbol que había en aquel entonces. Mi padre trabajaba en Acción Cívica Militar, estaba estudiando Derecho. Esto me di cuenta hasta hace unos 10 años, no es porque yo estudié Derecho, porque mi padre estudió Derecho. Él era psicólogo y además era profesor. Me he encontrado muchísimas personas en el transcurso de mi vida donde él fue profesor de ellos, compañero de ellos, amigo, y pues ese es el legado que a uno le dejan. ¿Quiénes eran, Hugo, el nivel de jugadores que venían en aquel entonces a nuestro país? Jorge Tupinambá dos Santos, el brasileño, Ademir Barbosa, Odir Jack, Piño. Aquí vino, después del Mundial del 70, el Águila contrató al mejor líbero del mundo, brasileño, que acababa de ganar el Mundial del 70, Sósimo. Lo contrató, wow, una cosa impresionante, sí. como que Argentina gana el Mundial y contraten a Messi. Ese era el nivel de fútbol que teníamos. El indiecito Solari del Real Madrid estuvo entrenando con el Águila, aquí. Vinieron jugadorazos en aquel entonces, Hugo, esto ya es en el tiempo moderno, ¿verdad? Sí, sí. Pero en aquel entonces vinieron jugadores aquí de la talla mundial, por ejemplo, Raúl El Avión Casadei, argentino, Cascarita Tapia, panameño, wow. Vino un jugador extremadamente prodigioso como lo fue, y que don Hernán Carrasco Vivanco los trajo acá, que después fue del Envigado de Colombia entrenador, y que fue un jugadorazo sin lugar a dudas, chilenos de los cuales trajo, y que fueron una camada de jugadores que dejaron dentro de la cancha algo muy bueno. Vinieron jugadorazos a nuestro país que dejaban enseñanza, cátedra, y que tenían que ser mejores de los jugadores que nosotros teníamos acá en nuestro país, y que fueron escuela. Vinieron equipos de fútbol como el Barcelona de España, 1962, a jugar contra Club Deportivo FAS. El Real Madrid llegó a Guatemala. Sí. Vinieron jugadores o equipos como el Santos de Pelé. Sí, como el Santos de Pelé. Yo tengo muchísimas fotografías y tal vez producción las puede buscar, donde de esa selección nacional, Hugo, y que dieron precisamente cátedra. Vinieron jugadores como, por ejemplo, el papá de la Bruja Verón, que vino en el Estudiantes de La Plata a jugar acá, que luego reforzó a la Alianza con Dante Juárez.
vinieron la Universidad de Chile, grandes equipos como por ejemplo el Botafogo, el Colonia con la migajita Libarski alemán, vino en la inauguración del estadio Cuscatlán, vino el Borussia de Mönchengladbach, vino el Borussia Dortmund, todos los que tú ves en la Champions, sí, vino el sí. Paris Saint-Germain, que se quiso llevar a Jorge González y que pues en su momento Jorge no le interesó. Yo he estado en España, en Madrid, en Barcelona, en Cádiz, y se mueren por Jorge González, se deshacen por Jorge González. Cuando vino el showball con Maradona, entrevisté a Maradona, se deshacía por Jorge González, igual que cuando vino el Cádiz, entrevisté a los jugadores del Cádiz que vinieron con Pepe Mejía y Vaca, exjugadores del Cádiz con Jorge el Mágico González, y que resultó ser interesante, Hugo, porque sin lugar a dudas, el hablar con estos jugadores que fueron verdaderos representativos y que vieron a Jorge González y que vieron todos los prodigios que hizo, fue impresionante, sin lugar a dudas, verlos a estos y que te cuentan anécdotas de los diferentes equipos que pretendieron a Jorge González, como lo fueron el Milan, el Foggia de Italia también, y que muchísimas personas no pueden apreciar lo que Jorge realmente, Hugo, fue en el viejo continente o dejó ese legado. Fueron realmente interesantes. Me está comentando ahorita producción que ya tienen listas las imágenes de la selección y me gustaría ver si las podemos compartir porque son interesantes estas, donde pues son parte de la historia, son parte de un vistazo de lo que nosotros fuimos y del miedo que dábamos. Bueno, los ticos tiraban la pelota hacia afuera, Hugo, porque no aguantaban las embestidas del representativo del Salvador, ¿verdad? Cuscatleco, no aguantaban, sí, porque El Salvador tenía gente que le pegaba de 30 a 35 metros con una gran facilidad. Tenía a jugadorazos que entraban con una facilidad increíble. Tal vez podemos buscar ese tipo de juegos también de la selección del 70 en el Mundial, si producción nos ayuda. Y pues las fotografías también estas que representan historia. ¿Qué otros equipos vinieron acá, a nuestro país? Vinieron, como ya lo he dicho, el Paris Saint-Germain, Estudiantes de La Plata, el Botafogo, el Borussia de Mönchengladbach, vino la Estrella Roja, vino el Boca Junior, vinieron la Universidad de Chile, que eran verdaderos lujos verlos dentro del terreno. Yo recuerdo, Hugo, que yo estaba narrando partidos de fútbol cuando el Pato Pastoriza tuvo acá, bueno, acá los tenés, mirá, donde entrenaban la selección del 70. Ahí podemos ver a Pechuga Villalta, Ninón Osorio, el ruso Quintanilla, Chamba Mariona, Sergio Méndez. Sergio Méndez en el lateral, en la parte derecha, en la parte alta, en la esquina, tenía Jamón Martínez, jugadorazos, o sea, Pipo Rodríguez, wow, mis respetos. Jamón Martínez está en la segunda fila, en medio, en la segunda fila. Era un centro delantero tremendo. Mucha gente me habla de mi padre, Sergio Méndez, y yo les digo, wow, sí, pero Sergio Méndez tenía que pelear de titular con otro señorón que era Mon Martínez, que yo lo vi jugar porque yo tengo videos. Sí, en aquel entonces, en el Mundial del 70, la empresa OTI era la que se encargaba de pasar el Mundial. Y esa es nuestra historia, Hugo, la mal llamada guerra del fútbol, que nada tenía que ver cuando dejamos en el camino a Honduras. El partido de desempate fue en el Estadio Azteca. Parte de los libros, de las historias de la selección nacional, de equipos como el Atlético Marte, de equipos como el Águila,
la U que le gritaban, tú veías en el estadio y Sí. ¿verdad? Aquí estaba Mon Martínez y Sergio Méndez, mira ahí podés ver, Evento se llamaba en aquella entonces esa revista, gracias a producción, porque fue sumamente rápido en buscar ese tipo de contenido, donde el primer gráfico decía precisamente que nos compartía a todos nosotros este tipo de elementos y que resultaba ser interesante, ¿verdad? Sí. En este caso, Sergio, tú, ¿verdad? Como has tenido la oportunidad de siempre hablar sobre qué es el fútbol, ahí estamos apreciando otra, ¿verdad? En este caso, ¿nos podrías explicar quién es de las fotografías? Bueno, Pipo Rodríguez está a un extremo en la pantalla, nuestro extremo izquierdo, que está en cuclillas. Ves a Pechuga Villalta, que está en la parte de arriba con los brazos cruzados. A la par de Pipo Rodríguez está Mon Martínez. Y posteriormente, mira, esa tripleta que daba miedo. Pipo Rodríguez en cuclillas, Pipo Rodríguez, Mon Martínez y Sergio Méndez. Y jugaban los dos delanteros. O sea, y daba miedo porque Pipo Rodríguez era un jugador tan cerebral, tan increíble. O sea, él era un Jorge González, un Maradona. O sea, Pipo Rodríguez, el ingeniero que se retiró a una corta edad precisamente por su profesión. Sí. Él, al igual que Chama Mariona, han estado en 2 mundiales, como jugador y como técnico. En el Mundial del 82, Chama Mariona y Pipo Rodríguez. Y ahí como jugadores los dos. Allá tenía a otro jugador que daba miedo, Pechuga Villalta. Con Pechuga Villalta yo tuve el gusto de jugar, con muchos de ellos he tenido el gusto de jugar, más que todo y con la selección del 82. Sí. Pero con Pechuga Villalta en la cancha polvosa de la Satélite. Ahí jugábamos todos los días a mediodía. Pero imagínate, con mundialistas, que de verdad que es un privilegio para mí. Con Jorge González jugábamos todos los sábados en la escuela alemana. Y Jorge, imagínate la edad que tiene y verlo con ese toque exquisito, increíble, ¿verdad? Fue algo impresionante. Ahí estaba mi padre, Sergio Méndez, en esa revista Eventos, precisamente, de la que estamos hablando. Si mi memoria no me falla, este es el hermano de Jorge González, Pachín González. Ese fue el Atlético Marte. Pachín González hacía diabluras increíbles ese jugador. Muchos dicen que era igual o peor que Jorge González. Lo cierto es que él le ponía las pelotas a mi padre solo para que la llegara a rematar con esa potencia y colocación que tenía en las 2 piernas, porque Sergio Méndez padre la agarraba como venía. Y yo le decía siempre, cuando narraba partidos de fútbol, yo tenía algunos dichos. Por eso te dije al inicio que no me lo esperaba el tema que me ibas a tocar. Sí. Soy muy sincero. Pero que esto me causa mucho agrado. Ahí tenía, mi padre Sergio Méndez en la parte de arriba, pero que yo tenía varios dichos que, por ejemplo, cuando un jugador tenía ese cabeceo que le pegaba un testarazo, ¿verdad? Y ese resorteo que tenía, yo decía que se subía al segundo piso del estadio, y los estadios no tienen segundo piso, lo que pasa es que es una metáfora, y entonces se reían. O cuando de pronto yo veía que le hacían un pase al vacío, y entonces yo le decía, mira, ese pase se llamaba discúlpame que te haga famoso. Entonces tenía frases como eso, así como las que tengo. Aquí tenés, mira esta foto. Sí, grande. Gracias producción por buscarla, porque esta foto realmente es impresionante. Te podés ver ahí donde dieron ese duelo mi padre con Edson Arantes do Nascimento, el Rey Pelé. Mi padre jugando de tú a tú con Pelé, donde empataron Atlético Marte con el Santos de Pelé, partidazo, con toda la columna vertebral de la selección del 70, y que los dos estuvieron en el Mundial del 70, tanto mi padre pues representando a El Salvador y Pelé a Brasil. Pero mira, y tú podías ver que al final el que él fuera un poco más espigado, eso no, en el fútbol no tiene mayor representatividad. Pelé fue un jugadorazo, o sea, fue un clase mundial Pelé, que ganó la Copa Jules Rimet precisamente porque ganó 3 mundiales. Pelé, o sea, fue impresionante, debutó a los 17 años, fue realmente un jugador exquisito. Yo tengo videos y ahí están en YouTube, pero esta foto es emblemática porque este partido, Hugo, se realizó en el Estadio La Revolución, en Panamá.
ahora el estadio Rommel Fernández. Y se le puso ese nombre, tiene mucha historia, se le puso este nombre, Hugo, porque el jugador panameño que jugaba en el Tenerife de España, Sí, sí. y que murió en un accidente de tránsito. Años después se le puso este nombre. Pero acá también tiene historia porque el Atlético Marte no se reforzó por ningún jugador y el Alianza sí lo hizo. El Alianza lo hizo con 2 jugadores, Dante Juárez y el papá de la Bruja Verón, que un gol precisamente lo metió él y otro lo metió el chileno Sepúlveda. Pero esa foto que acabamos de compartir, producción, es relevante porque además de que empataron el Atlético Marte, los Bombarderos. Aquí tenemos otra foto, mira, de Sergio Méndez, mi padre. Siempre, bueno, jugó en el Atlético Marte y en el Águila estuvo con jugadorazos como Albert Fait, el jugadorazo que fue portero, que vino al país, que venía del Peñarol de Uruguay y que es dueño del Charrúa, del restaurante. Vayan a comer, deliciosa la comida ahí, el Charrúa. Al igual que el papá de Roberto Bundio, Goyo Bundio, tiene un restaurante, también vayan, por favor, que es importante. Él se quedó acá y venía, se nacionalizó para jugar con la selección. Albert Fait venía de jugar nada menos y nada más que con el del Peñarol de Uruguay. Vinieron aquí jugadorazos como esos. Pero ahí Sergio Méndez estuvo sacando fricción, chispas, como decíamos nosotros, a la par de Pelé, ese duelo. Y al final pues terminaron empate. Fue interesante porque ni uno ni otro se dejaron hacer mayor cosa. Y Pelé fue prácticamente neutralizado. Pero no solamente era Pelé, Hugo, sino que dentro del Santos de Pelé, que así se le puso porque él fue el cuadro de sus amores, aquí ya es con el Águila, tú puedes ver ahí, jugó en eso, pero también jugó en mi papá en la Liga Guatemalteca, en las Cremas del Comunicaciones. Fue mi padre allá. Lo interesante de esto es que lo que sucedió en aquel entonces es que el Santos tenía a Didi, Vavá, Carlos Alberto, Riveliño, Tostado, pero tenía, bueno, aquí vino Garrincha con el Botafogo, y Garrincha tenía una, quiero decirlo para que se escuche con mucho respeto, porque realmente yo me derrito por esos jugadores. Sí, sí. Tenía una limitación física, tenía un pie más grande que el otro, Garrincha. Sí. Y ese no era una limitación física, sino que al contrario, driblaba excelentemente y jugó un jugadorazo de grandes quilates. Entonces Garrincha vino a jugar al país con el Botafogo. Esos eran los jugadores que venían. Ahora yo te pregunto, nombrame a uno de esos jugadores en la actualidad que vienen. Entonces, esta es una muestra entonces de lo mal que está nuestro país, donde El Salvador no resulta ser interesante para nadie. Los estadios de fútbol estaban abarrotados siempre. Los equipos, el problema de un entrenador no era a quién iban a poner, sino que a quién iban a dejar afuera, porque había tanto talento y a quién vamos a dejar afuera. Ese es el gran problema de nuestra selección. Podemos decir que se puede mejorar el fútbol aquí en El Salvador. Es bien difícil porque ha sido ocupado muchísimas veces por los políticos, como la pregunta que tú me hacías. Y entonces los políticos no dejan avanzar. Muchos de ellos han buscado los equipos de la primera división, pero para lavar dinero, Hugo, en el pasado. Sí. Para hacer amaños de partidos. En este caso sí es muy difícil, ¿verdad? Porque lo vemos, o sea, nombres, tantos nombres, personajes muy buenos, y tener una larga historia que de verdad se pueda proyectar más adelante para la niñez y todo eso era increíble. Es bien difícil, Hugo, y particularmente porque muchos de los jugadores en algún momento de nuestra época fueron a la Major League Soccer. Los estuve viendo, narré partidos allá. Entonces, cuando tú veías, muchas personas de aquí le llamaban los legionarios. Entonces, cuando tú veías a jugadores, Hugo, que estaban en la Major League Soccer, a diferencia de algunos, José Armando Cienfuegos fue espectacular. De acuerdo, de aquí salió Cienfuegos para el Morelia de México y luego para el Santos Laguna, donde estuvo la Tota Carvajal.
5 veces portero de la selección en 5 mundiales de México. Obviamente Cienfuegos era otro nivel, que luego terminó recalando en el Galaxy United, en el Galaxy de Los Ángeles, perdón. Estuve muchísimas veces en esos estadios. Por ejemplo, Ignacio el Toto Díaz Arce, que fue en el DC United en Washington, jugadorazo. De ahí al Zarco Rodríguez, en el Hugh Quaker Terremoto, si no me equivoco, si mi mente no me es un poco infiel. Pero tuviste a otros jugadores, como cuáles, que de pronto no llevaban ese roce o no llenaron ese cupo. Pero tú ves a Cienfuegos, se quedó viviendo en Los Ángeles y enrolado al equipo de fútbol. A Ignacio el Toto Díaz Arce, yo lo entrevisté hace unos años que vino acá, por cierto, con las inferiores de la selección de Estados Unidos, con las inferiores. Es decir, y tú recordarás que a Cienfuegos en su momento, porque hay que decirlo, Sí. fue suspendido de la selección nacional cuando él estaba afuera. Y yo les decía, recuerdo yo que se quejaron muchísimo en el Canal 4, para variar, ¿verdad? De mí todo el mundo se queja cuando los estás cuestionando. Sí, sí. Y los de la oposición te felicitan. Y los que están en el poder ya no se acuerdan que antes te habían ofrecido entrevistas, como este mismo gobierno, que los entrevisté a todos. Y les pregunté y me dijeron, no, vamos a llegar. Nunca más volvieron a llegar a la entrevista. Lo mismo hicieron el Frente. Ya cuando el Frente ya no era gobierno, sí venían a la entrevista. Arena, cuando era gobierno, se quejaban de mí. Y cuando fueron oposición, pedían entrevistas, como todos, que no quiere que los cuestiones ni nada. Porque estar en una oposición es lo más chiche del mundo, es lo más cómodo. Pero venir y hacer las cosas, por eso es que yo digo, no es lo mismo llamar al demonio que verlo llegar. Entonces, en esa misma dinámica recuerdo que yo cuestionaba en el Canal 4 y se quejaban de mí también, precisamente por los cuestionamientos que yo hacía. Recuerdo una vez cuando yo estaba en un estadio de fútbol y le pregunto, recuerdo esa vez, yo estaba en el terreno de juego y le pregunto a mis compañeros Hernán Carrasco y Jaime Vilanova, ¿me pueden decir de cuánto fue la taquilla? Imagínate, estoy hablando hace un poco más de 22 años, Hugo, 20 años quizás, no sé. Y me dice, ahorita averiguo. Y me dicen, Sergio, la taquilla fue de $250,000 y no habían ni 30 pelones en el estadio. Entonces te dabas cuenta que evidentemente no les interesa el fútbol, sino que eso. Había un equipo de fútbol ligado a un casino en nuestro país. Y la alcaldía no quería quitar el casino. Y le decía, no, que me diga la fiscalía no, que me diga la alcaldía. Hasta el día de ahora todavía está. Entonces te diste cuenta que todo era paja, pues. Sí. Entonces te das cuenta donde nunca va nuestro fútbol. Muchos de los presidentes de los equipos de fútbol que son fronterizos, y eso es lo que me llamaba la atención, que eran fronterizos, y en las fronteras es donde más se verifica el tema de la comisión de delito. Uno era pollero, otro era traficante de personas, otro era traficante de drogas. Tú viste eso, no tengo por qué decírtelo. Sí. Tuviste un equipo de Morazán, Vista Hermosa, cuestionado por eso, porque el presidente estaba ligado a eso y el hermano también, a otro. Por eso es que el estadio lo cerraron, de los Correcaminos. Yo recuerdo esos grandes jugadores del Vista Hermosa, el día que quedaron campeones, la primera vez que el Benjamín subió al circuito de privilegio y tenían al Pato Barroche, tenían a Gil Mosqueda, a Meme González, el portero, jugadorazos tremendos. Sí. Uy, el Pato Barroche era tremendo. ¡Wow! Luego recaló en el Firpo. Ya no fue lo mismo a título personal. Por eso es que el fútbol no va a evolucionar. Recuerdo una vez que me tocó, te estaba yo comentando que estaba en el Engramillado en la época del Pato Pastoriza, sí, el argentino, que en paz descanse. Y vino la selección de Yugoslavia. Chica. Ha sido uno de los regalos que yo he tenido en mi vida, así como haber entrevistado al nene Teófilo Cubías, al peruano aquí, haber entrevistado a los hermanos de Boer cuando vinieron de la selección de la Naranja Mecánica y del Barcelona, sí, al Pibe Valderrama, a Diego Armando Maradona, etc. ¿Por qué te digo eso? Porque esa vez en
en el estadio conocí y me dio su autógrafo, ahí lo tengo. La selección de Yugoslavia, que se había desintegrado ya y que solamente venía Yugoslavia, porque estaba Bosnia, Herzegovina, Macedonia, Montenegro, venían 2 jugadorazos. Y yo los vi en el terreno de juego, Hugo. Y ahí entendí yo por qué es importante la formación de un jugador desde su niñez. Venía Sinisa Mihailovic de la Lazio, del Milan, aquel jugador espigado, tremendo, wow, 1.95, que ocupaba acá una sudadera para... Sí, Eso era protagónico en el calcio italiano de él. Yo narraba el calcio italiano, por lo tanto para mí yo le daba seguimiento. Y cuando yo lo vi, y había un jugador que nos marcó 3 goles en menos de 20 minutos y lo sacaron, Hugo, porque ya era demasiado, lo sacaron porque recuerdo yo que estaba la Carlanga Rivera, si mi memoria no me es infiel, y lo iba marcando, los 3 goles lo hizo en medio de 3 jugadores, con una velocidad y una técnica depurada. Estaba Jorge González en la selección, entonces tú tenías un referente interesante, pero dentro del terreno de juego tuviste a este jugador que iba en los últimos 3/4 de cancha, con pelota dominada, con una corrida extraordinaria, Hugo, y con una visión periférica clara de dónde estaban, y nos marcó 3 goles. Y le iban marcando Giovanni Trigueros, Cárcamo Batres, en medio de 2. Y recuerdo yo que estaba un tercero que era, no sé si era Ábrego o era Osorio, pero uno de ellos sí recuerdo que era Fernando Lazo, si no me equivoco, que era el contención, pero los dejaba con una facilidad extraordinaria, y en medio de esos defensas que iban corriendo a la par de él, y todavía enfrente del arquero, nos marcó 3 goles. Era el montenegrino que militaba en el Milan, Dejan Savicevic, el número 10. increíble. No era muy espigado, Hugo, era pequeño, igual que el nene Teófilo Cubillas, igual que Mauricio Cienfuegos. Pero qué tremendo ese tipo. O sea, yo ahí vi a un jugador del Milan, de la selección de Yugoslavia. Yo recuerdo el Milan cuando... Yo soy Barcelona. Sí, sí. He estado en Barcelona, he estado en Real Madrid, he estado en los estadios, he visto partidos de fútbol. He estado en el Parque de los Príncipes, he estado en el Paris Saint-Germain. Yo he visto partidos de fútbol entre Olympique de Marsella y Paris Saint-Germain, yo los he visto. He visto a todos estos jugadores hoy por hoy en el Paris Saint-Germain. Recuerdo que vi a Edinson Cavani en su momento, a Zlatan Ibrahimovic, el sueco. Vi en aquel entonces a Thiago Silva, el brasileño que está. Sí, sí. Vi en aquel entonces que estaba Ángel Di María. Todos ellos lo he visto, así como en el Barcelona y en el Real Madrid. Pero verlo a un jugador a este nivel en la cancha, Hugo, y ver esa técnica que le quedaba como que tenía tachuela pegada, y particularmente porque yo entrenaba en el Estadio Flor Blanca con el Apaneca Pepsi y el Atlético Marte, y con el Peche González, el Peche Mejía en la Reserva de la Alianza. Sí, sí. No seguí jugando porque tenía que trabajar para pagarme mis estudios, fútbol, y pues Dios ya tenía planes. Jamás se me imaginó recalar en televisión, pero Dios ya tenía planes, como cuando salí del Canal 4, yo dije ya este ciclo está cerrado, pero imagínate, Dios me llevó al Canal 33, porque yo fui como abogado, con una persona que yo quiero muchísimo, Juan Carlos, de Buena Onda. Entonces me dijo, mira, ayúdame. Luego me invitaron a De Mujer a Mujer, luego me invitaron, y así fue, luego me propusieron el proyecto Juan Carlos Turcio, el negro, el que lo quiero muchísimo, igual que con el Gordo Sabor, con todos ellos compañeros, al igual que jugamos en Carlos las estrellas Leusel también. ¿Perdón? Carlos Leusel. También, sí, por supuesto, pero Sven González, que recuerdo cuando estábamos en TCS, fue algo muy lindo porque jugamos contra las estrellas para recaudar fondos de la Teletón, jugamos 2 veces contra las estrellas de Televisa. Ay, Dios mío, me dieron riata esos tipos, increíble. Me dieron, Poncho de Nigris me dio, al igual que Sergio Mayer, Sergio Goyri, me pegaron de Agalán, todos esos de Chiqui Drácula que vos vías,
veía, Dios mío, me dieron fuerte, de verdad, esos ingratos, que les mando un saludo y les agradezco porque vinieron a ayudarnos para recaudar fondos. El estadio Flor Blanca estaba abarrotado esa vez, yo recuerdo. Pero regresando al partido que te comento, y que fue interesante ver a Yugoslavia en el terreno de juego. Recuerdo una vez cuando estaba muy pequeño yo y le daba seguimiento al Barcelona de España con el Dream Team que tuvo Johan Cruyff, el holandés. Sí. Recuerdo cuando yo vi sucumbir al Barcelona con todas sus estrellas en una Champions League donde el Milan de Fabio Capello me lo agarró y lo desarmó todo. Estaba Christos Stoichkos, te doy la alineación. Recuerdo yo que eran mis primeros años en el deporte. Christos Stoichkos, la tengo bien claro, y te lo voy a decir, el del Milan también. Estaba Christos Stoichkos, el búlgaro. Sí. Julio Salinas, español. Tixi Aldo Beginstein. Nadal, Vaquero, Ferrer, Romário da Souza Farias, el brasileño, tremendo. Michael Laudrup, el danés. Estaba Ronald Koeman, el holandés, atrás Andoni Zubizarreta. Jugadorazos tremendo. Estaba Pep Guardiola, por supuesto, como jugador. Y del otro lado estaban jugadorazos en el Milan que nos hicieron trizas. Recuerdo que estaba Daniele Massaro, Alessandro Costacurta, estaba Marcel el tractor de Sailly, el francés, estaba Dejan Savicevic, estaba Predrag Mijatovic, en aquel entonces que luego se fue para el Real Madrid, con Davor Zucker, si tú recordaras. Sí. Pero estaba en aquel entonces con Zuckerman, estaba Andrei Shevchenko, llegó posteriormente, pero ahí estaba el Jean-Pierre Pavard, y estaba por supuesto Baresi, y estaba Maldini, y estaba el arquero Rossi, que aquí le quedaba el travesaño, y desarmó al Barcelona. Pues yo vi de cerca a ese jugador elemental, creativo, Dejan Savicevic. Wow, espectacular. Sí. Ahí te das cuenta entonces cómo estamos nosotros. He estado en el Azteca y perdóname, pero los jugadores que han ido a la Major League Soccer han sido por el producto nostálgico que se los han llevado, no ha sido porque tienen características superiores. A David Beckham, que terminó, o a Donadoni, que terminó y que también fue parte del Milan, que te estoy diciendo. Entonces, ver a un México que yo le he conocido la estructura, que he estado en varios estadios de México, como el León, como el Azteca, como el Puebla, nos llevan años luz México. Entonces cuando aquí vienen es que, aunque al Mundial no vayamos, pero a México le ganamos, yo digo, ay Dios, qué comentario más lamentable. Primero, si fuera cierto, y si no fue cierto, ¿cómo vas a cambiar una Copa del Mundo, una participación, por ganarle un partido a México? Ay, pobre cerebro. O a Estados Unidos. Por los microbios de la ignorancia, sí. Digo yo, qué tremendo. Entonces, he visto toda la parte estructural de México porque yo he estado allá. Bueno, va para su tercer mundial México ahorita en organizarlo. Sí. Te agradezco, muchísimas gracias. No, y si me das gracias. la oportunidad de la palabra de Dios también, que es importantísimo. Sí. Tuve la oportunidad de predicar la semana pasada y hablaba de algo que es interesante y quiero compartirlo con todos ustedes, si me lo permitís. Sí. Porque dentro de todo esto hay una palabra que me gustaría compartir, como lo es precisamente Lucas 21 del 12 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: los van a perseguir y los apresarán, los llevarán a los tribunales y la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernantes por mi causa. Con esto ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias, a los que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus padres y hermanos, sus parientes y amigos,
matarán a algunos de ustedes y todos los van a odiar por mi causa. Sin embargo, ni un cabello de cabeza va a perecer si se mantienen firmes. Van a conseguir la vida, pero es la vida eterna. ¿Qué es lo que te quiere decir todo esto? Hugo, muchísimas veces yo le he pedido a Dios, Señor, hazme justicia. ¿Por qué? Porque tú ves lo que sucede en este mundo y que en efecto los pícaros de este mundo, porque andan en las cosas de este mundo, son más astutos que otros. Y en efecto, lo que sucede es que son más pícaros y ellos van a terminar en el lago de fuego. Ya no son interesantes para Dios, pero sí para el demonio. Y no les pasa nada porque ya están adentro del huacal. Yo he sido objeto de amenazas, unas que la gente ha sabido, otras no. Pero muchas veces los troll center empiezan a atacar y no saben que para ellos está guardado un espacio muy especial de la vida, donde Dios se va a encargar de ustedes, quienes los han patrocinado, quienes los han promovido y quienes han ejecutado. Muchísimas gracias, Hugo. Yo te agradezco la oportunidad que me das, más allá de cualquier análisis, y que era un tema, un tópico que me causa mucha pasión, como es el fútbol, que lo he jugado, lo he narrado, lo he disfrutado, lo he visto y lo he desarrollado tanto desde mi familia futbolera, de mi padre y mi tío, como yo ya te dije, hasta mi persona, y que Dios lo quiso así, y que es una pasión, y desde que lo señalaste me estremeciste porque no me lo esperaba. Gracias por esta oportunidad, por hablar de algo tan lindo como es el balompié mundial salvadoreño y toda esta pasión. Muchísimas gracias, te agradezco. No, gracias a ti, Sergio, por habernos acompañado como siempre, ¿verdad? Como nos hace siempre. Es el honor de tenerte siempre todos los viernes acá. Bueno, muchas gracias. Hemos llegado al final de tu programa Tu Onda Club, una radio a tu estilo. Lo esperamos en la siguiente. Que Dios nos bendiga a todos. Bendiciones.